Hoy os vengo a hablar de un nuevo juego de monas chinas que va a salir este mes de marzo. ¿Te lo vas a perder? En este caso os vengo a hablar de Star Savior. Va a salir ahora en marzo de 2026 y en principio lo vamos a tener habilitado para lo que sería Google Play, App Store y PC. De hecho aquí ya podéis hacer el pre-registro. Y bueno, os voy a enseñar algunas cositas así por encima para que veáis rápidamente un poco de qué trata el juego. Y después vamos a pasar al directo oficial que han hecho hoy, en el que han estado hablando de otras cositas que se van a venir. Yo personalmente le daré un poquito, lo probaremos cuando salga oficialmente la Global, pero en principio no creo que le dé mucho más, sobre todo para que vosotros lo conozcáis y que le deis duro a que haya gente interesada. Así que os voy a enseñar el trailer para que veáis un poquito. Como vais a ver, tiene totalmente estilo anime monas chinas. Ahí tenéis una mini Dudu. Una silly, ¿digo qué? Parece un anime, gente. Pues ahí tenéis el trailer del juego. Yo por lo que sé en este juego abundan las waifus. Por lo que yo sé no hay juzbandos, o por lo menos apenas los hay. El chico que hay por ahí no sé si es un poco el prota. No lo sé, gente, no lo sé. Pero eso que por lo que sé aquí es pura waifus. Entonces cuando salga lo probaremos y demás. Porque mira, está curioso, ¿sabes? Pero lo dicho, no creo que le dé intensamente, ¿sabes? Por el estilo de la jugabilidad, que ahora lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Pero bueno, como podemos ver vais a tener muchas waifus. Esta es una Dudu, tío, me recuerda. Una Durandal. Ya tenemos a esta de acá. O sea, hay mucha. De hecho, estaba pensando, digo, yo creo que va a tener un poquito de fanservice. Vale, aviso. ¿Sabes? Esta me recuerda a Siri. Un poquito, ¿sabes? Y bueno, visualmente el juego se ve así. O sea, los personajes. Pero es que, claro, os voy a enseñar el trailer y es como puro anime. Pero los personajes se verían así. Entonces, bueno, vamos a poder entrenarlas. Y bueno, hay cositas. El tema de la jugabilidad, lo que pasa que es por turnos, ¿vale? Entonces, claro, ya sabéis que el tema de juegos por turnos no es muy fuerte, pero bueno, que si lo probáis y os mola, pues mira, ¿sabes? Así que bueno, vamos a pasar a lo que sería el directito. Literal ha sido un directo con un VTuber, el VTuber que representa un poco a la empresa, ¿no? Tenías que ir un muñequito en la cabeza, ¿sabes? Y bueno, las traducciones son un poco de aquella manera, pero bueno, con que más o menos nos enteremos de algo. Igual es un RPG para móvil, pero lo dicho también va a estar para PC, en el que literal vas a tener que estar entrenando tus waifus. Es un poco como el UMA, que creo recordar que tienes que entrenar a las waifus y tal. Pues aquí igual. Mira, ahí estáis viendo un poquito de interfaz, tal como sería el gameplay, ¿va? Se ve bonito, se ve bonito. Lo malo, el juego no está en español, ¿vale? Mira, ahí se está viendo un poco como tienes que entrenar a la waifu, ¿sabes? Según yo por lo que sé, no ver, en plan tiene sus estadísticas y las estadísticas se las vas a ir subiendo acorde a medida que tú vas entrenando a la waifu. O sea, la waifu sube si tú la entrenas, si no, no sube. Y lo he dicho, lo malo es que no está en español, ¿vale? Lo tenéis en inglés, en chino, japonés, tal. Yo creo que ni siquiera está en alemán ni en francés ni nada, ¿eh? Pero bueno. O sea, se ve bonito. El núcleo de este juego es el desarrollo individual de los jugadores. Entrenamiento, convivencia diaria y vínculos. Podría decirse que es un proceso de construcción. Dice la historia del diálogo tiene un impacto directo en el crecimiento y el desarrollo. Veamos vídeo. Mira, nos van a enseñar gameplay del tema de batallas. Mira, como podemos ver, es por turnos. ¿No ves? Un poco a los Honkai Star Rail, ¿sabes?
Vamos a tener un grupo de hasta 4 waifus. Cada elemento tiene sus propios atributos de barra de habilidad únicos, ¿vale? Corta la dureza y convertirla en una herida de ruptura. Derrota a los enemigos fuertes. Juego estratégico, ¿no? Hay que pensar. Alerta, alerta. Hay varios contenidos PvE. Vale, tenemos ahí todos los eventitos, ¿no? Que pondrán. Gente ya están comentando el endgame. Bichos, cosas tochas. ¿Sabes? Aquí vais a tener lo gordo cuando tengáis la cuenta maseada y tochísima. Pero te voy a presentar el contenido sobre las crisis, a ver. Vale, tenéis este, que es el primero que hemos visto. En el caso de defensa del gremio. Los miembros del gremio. Mira, gente, os podéis hacer un gremio. Que acumulas como punto, ¿no? Y elevas el rango del gremio. Tiene 6 niveles de dificultad y podrás elegir niveles de dificultad. También se pueden aplicar efectos de fortalecimiento especiales. Esto va a ser como las RAI, ¿no, gente? O una cosa así. Pero son raids de gremio, por lo que veo. Vale, después tenemos esto. Esto es un contenido desafiante, alerta. En plan, aquí te papean, cuidado. Funciona estacionalmente. Cada vez se otorga una recompensa en función del límite o grado. Vale, encima hay un ranking aquí para que os piquéis. Entiendo que esto va a ser una cosa como el abismo, ¿no? Una cosa así, gente. O sea, como el abismo del Honkai Impact que tiene ahí su listita. ¿Sabes? Está la gente picándose. Hay PvP, gente. De waifus. Es un modelo PvP en tiempo real. Gente, vais a tener PvP. Vais a tener PvP de monas chinas. También va a haber aspectos. Ufis, ¿no, gentecilla? ¿Cómo serán los servidores globales en el futuro? Pim, pim, pim. Y bueno, vamos a tener servidor para Asia y para la global. Después, idiomas que va a tener en principio el juego. Chino tradicional, chino simplificado, japonés, coreano e inglés. Vale, lo dicho. No va a estar en español, pero bueno, lo tenéis en inglés. La gente que venís del Honkai Impact o gente que estéis acostumbrados a jugar juegos en inglés, no vais a tener problema con este juego. En plan, ha habido movidas con el tema de los servidores, pero bueno, por lo que estoy entendiendo, que la global va a poder disfrutar del mismo contenido que la de Corea y Japón. Vale, como que vamos a poder todos disfrutar lo mismo, el mismo contenido. A ver, resumamos las recompensas, sí, por favor, porque habéis dado 500.000 cosas. Para celebrar el lanzamiento, los que se unieron durante lo que es el lanzamiento de la Global, van a recibir... En plan, entiendo que lo voy a recibir, que nos van a dar estas valquirias. Estoy entendiendo, ¿vale? Bueno, valquirias, les digo valquirias, gente, la costumbre. O sea, entiendo que eso, ¿vale? Es que los subtítulos nos están ayudando, ¿eh? Después nos van a dar una caja de selección de personajes SSR y elegir ahí un SSR. Estoy entendiendo. Y después también nos van a dar 9 tipos de cajas de estas random de SS Sun, Star o Moon Attribute. En plan, entiendo que serán cosas para subir a las valquirias, gente, según el atributo que tenga cada una y tal. Después también nos van a dar 2 cajas random arcana de SSR. Nos van a dar un Quasar Core de estos, ¿vale? Puede también ser usado para... Entiendo que actualizar, en plan... Sí, actualizar los personajes, ¿no? Os recomiendan guardarlo y usarlo en el momento que... Como que no lo gastes de primera, ¿sabes? Que lo uses con cabeza, ¿vale? Al final van a dar 750 de Server Observation de estos y 320 de Arcana Observation de estos. Vale, dice que con lanzamiento global en todos los servidores. Grupos de personajes SSR que se van a incluir en lo que sería los gachas, van a ser los que aparecieron anteriormente en los servidores de Corea y Japón. Y también te comenta que en los grupos SSR se van a incluir solo lo que son las arcanas que aparecieron anteriormente en los servidores de Corea y de Japón. Las arcanas son estos, ¿no, gente? Estos son como los conos de luz del Honkai Star Rail, gente, o cómo será esto. Que sea como el equipo del personaje, ¿no? Claro, entonces todo lo que hemos estado viendo que iban a dar de arcanas y su madre y tal, que decía, ¿esto qué es? Son dos tiradas para personajes, son dos tiradas para tema de equipo, cosas así, se van a dar una burra de cosas. Aparte de los personajes gratis que nos van a dar, ¿sabes? Así comentaros que van a hacer una colaboración de Star Savior con Counter-Strike o algo así se llama. Y esto me parece va a salir simultáneamente en todas las regiones, ¿vale? En todos los servidores. El 19 de marzo, la mina, la Yu mina y el arcana, que entiendo que es como el arma, van a ser como habilitados, en plan, los van a poner. Y también tendremos al personaje SSR, Hilde, más su arcana. Aunque están comentando aquí que la Yu mina se va a poder conseguir al completar misiones. ¿Cómo? Vale, dice que el 12 de abril va a comenzar la observación. Creo que la observación se le dice al gacha en este juego, gentecilla. Dice que van a meter a la Rosaría y lo que sería su arcana. Entiendo que esta sí va a ser de gacha. Entiendo que el gacha es esto, va. Es que hay que aprenderse los términos y cómo se llaman las cosas en este juego, ¿sabes? Gente, oficialmente este juego sale el 19 de marzo. Me pilla fecha mala, pero si el 19 puedo, le damos y tal, y lo testeamos y lo probamos, para que conozcáis el jueguito. Vale, y ya pues terminaría esto y nos ponen ahora...
Tráiler. A mí lo que me flipa son las animaciones, que están chulas, la verdad. Están curradas, ¿eh? Ahí está, mira lo de la cola. La colaboración. Ahí está. Así que bueno, para toda esa gente que le gustan las monas chinas, le gustan los juegos por turno y que no tengan problemas con el inglés, podéis probar este juego. Hagan el preregistro ya, no sean reliantes. Os dejaré la página en la descripción. También os dejaré el link de este directo para si vosotros queréis verlo mejor por vuestra cuenta. Ya me dejaréis por los comentarios qué pensáis del juego, si lo vais a jugar, si no lo vais a jugar. Y pues eso, nos vemos el día 19 con este juego en principio, si no pasa nada, ¿vale? Muchas gracias por verlo y nos vemos. Chao, chao.